Buenos días, activamos cámara, por favor. Cámara, por favor. Pati, ¿puede activar su cámara porque no se ve? Señor en grande y señor González González, no se esperen hasta la 1:10 para entrar, ¿eh? La tolerancia es para emergencias, no para que se esperen hasta los 10 minutos y entrar a clase. ¿Queda claro? Bueno. Cámara, cámara. Vamos a empezar a tomar asistencia. Un segundo. Ambris Martínez. Presente, profesor. Cantor Calderón. Presente. En Grande Palma. Presente. Escobar Olivares. Presente. Figueroa Osorio. Profa, me mandó un mensaje que se le Ajá. fue la luz. Entonces, Ok. ahorita en cuanto regrese, entra. Gracias. Garduño Ceballos. Presente. Garduño, Garduño. Garduño, Garduño. Miss, dice yo que si la puede aceptar, por favor. Ah, otra que le guste. Ya la acepté. Uniendo. Creo que es su red, me parece. Es que ha Sí, estado es muy que rara la red. Ha estado muy inestable, por eso yo creo. Ok, González, González. Presente. Hernández Bernal. Presente. Herrera Elizalde. presente. Olivos Hernández. Presente. Pérez Velázquez. Presente. Ramírez Carmona. Presente. Ramírez González. Presente. Romero Díaz. Presente. Sánchez Ramírez. Presente. Del Palo Ciénega. Presente. Velarde Sánchez. Presente. Ok. Un segundo. Bueno, los quiero felicitar, ¿no? Porque el ejercicio de la tarea, a pesar de que sí es un esfuerzo adicional porque no están acostumbrados a hacer ejercicios de este tipo, no es excusa, por supuesto, porque sí llevan la materia, sí llevaron la materia de estadística, sea en la prepa o en la licenciatura, pero sí la llevaron, o sea, no es un tema completamente desconocido, pero sí se reconoce que no es un tema que sea cotidiano, ¿no? En la parte de salud, específicamente en terapia física y rehabilitación. Entonces, la tarea se las voy a tomar extra. No les voy a decir cuánto para que no se estresen, pero se las voy a tomar extra. Hayan sacado lo que hayan sacado, ¿sale? Para que no no les afecte si sacaron una muy baja calificación, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta y no se preocupen. Los que se preocupan, porque habrá quienes no les preocupe, pero es un reconocimiento, ¿no? El esfuerzo en general que hayan hecho, ¿sale? Ya no voy a seguir haciendo ejercicios porque creo que ya quedó un poquito más claro. Si alguien quiere alguna aclaración de que tengan duda del procedimiento de muestreo, dudas técnicas, escríbanme un correo o aquí en el chat, plantéenmelo para yo enviarles
¿cómo se llama? Enviarles información, incluso pueden enviarles ejemplos para que los realicen y tengan práctica, ¿no? Si quieren, ¿sale? ¿Dudas? Parece ser que no. ¿No? Bueno, entonces hoy vamos a empezar porque no vamos a terminar. Es un tema un poquito más, de todos los que hemos visto, que no demerito importancia, pero este en particular es un tema de mucho cuidado, ¿no? De mucha atención por parte de ustedes para poder realizarlo, ¿sale? ¿De qué estoy hablando? De la construcción del instrumento de recolección de información. ¿A qué se refiere este tema? El instrumento de recolección de información es la forma en la que ustedes en su investigación van a proponer recabar toda la información que se necesita para aclarar sus objetivos de investigación, resolver su problema y finalmente concluir sobre su tema de investigación. ¿Qué tipo de instrumentos son? Pues cuestionarios, entrevistas, observación, grupos focales, experimentación, ¿sí? Dependiendo de qué, del enfoque de la investigación que hayan elegido, si fue cualitativo o si fue cuantitativo, dependiendo también del problema que se quiere resolver con su investigación y, por supuesto, de los objetivos de investigación, ¿sí? Dependiendo de todo esto, para que tenga congruencia también la elección de su instrumento, dependerá esta aplicación, ¿sale? Entonces, antes que profundicemos en los detalles de los instrumentos, es importante dejar claro lo que son la operacionalización de variables. En algún momento, yo estoy segura, les comentaba que una variable operacionalizada u operacionalización de variables significa que sea lo más cuantificable posible o específica posible, ¿sí? Si una variable no es operacional, es muy difícil de medir, ¿ok? Se vuelve ambigua. Ajá. Por eso los sentimientos, los estados de ánimo, las actitudes son variables, sí, variables cambian, pero son cualitativas, ¿sí? Lo que es cuantitativo es, por ejemplo, número de pacientes atendidos, porcentaje de recuperación en cierta patología, ¿sí? Porque se puede medir, se puede cuantificar. Eso lo hace operacional, ¿ok? Entonces vamos a empezar a profundizar en ello. Y si hay dudas, si me las quieren compartir, adelante vía chat o abriendo micrófono, ¿sale? Entonces, obviamente ustedes tendrán que ya a estas alturas tener muy operacionalizado su evento de estudio, ¿ok? El cual es un proceso a través del cual vamos a precisar claramente cuáles son los aspectos por estudiar o por investigar, ¿sí? ¿Cuáles serían estos aspectos? A lo mejor es la aplicación del tratamiento en mujeres en gestación o la implementación de una nueva técnica de vendaje, etcétera, ¿sí? Eso es lo que quieren observar, eso es lo que quieren estudiar, ¿sí? Pero hay que establecer claramente cuáles son las variables de ese vendaje, cuáles son las variables de estudiar tal terapia en mujeres en gestación, ¿sí? Para que sea más claro el proceso de implementación. También esta operacionalización consiste en identificar cuáles son los elementos más importantes y necesarios para conocer en profundidad el evento. A lo mejor ustedes van a tener que saber quiénes son las personas que practican tal vendaje o tal técnica de fisioterapia, porque son los que mejor les queda o porque son los que más resultados positivos han obtenido después de aplicar tal o cual proceso. Entonces, todos estos detallitos hay que identificarlos para hacer que más operacional su evento de estudio, ¿sí? Aquí viene de la mano lo que es el concepto de variable, ¿no? Ya que entendimos que es operacionalizar el evento u operacionalizar el tema de estudio, hay que identificar cuáles son las variables que intervienen en esta investigación. ¿Por qué? Porque de esta forma van a poder aplicar el instrumento pertinente de recolección de información, ¿sí? Entonces, ¿qué es una variable? Edgardo, ¿me ayuda a leer, por favor? Dice, el concepto de una variable
Es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades. Puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas. Ok, ¿me da un ejemplo en su investigación de variable, por favor? De acuerdo a lo que leyó. La edad podría ser, ¿Por qué? porque es una característica de un grupo social o de... En su investigación, en lo que está trabajando de investigación, deme un ejemplo de variable, por favor. mm, Váyase desde, si no se acuerda, váyase desde el tema de investigación. ¿Cuál es el tema de investigación? las técnicas terapéuticas en boxeadores. Ok. En ese tema de investigación, ¿cuáles características, cuáles atributos, cuáles propiedades, cuáles cualidades puede identificar relacionados con el boxeo o con estos sujetos que está usted estudiando en su investigación? Que no son profesionales, que no son deportistas profesionales, sino que son deportistas amateurs. ¿Cuál otra? Igual, pues, la edad. Ok, ajá. eh, Sale. ¿Listo? No, dígame más, no me deje a medias. Pudiera ser la categoría de peso en la que Ok, están. ok. O sea, las variables o características que más le ayuden a su compañero a clarificar específicamente lo que está estudiando, esas son las variables. ¿Sí? Por eso es muy importante que las tengan claras, porque si nada más tienen de manera general lo que es el tema de investigación, pero no tienen ubicadas como su compañero sí lo hizo, ¿no? Que no, pues la categoría, si es amateur o si es, no sé, experto, ¿no? La edad, a lo mejor yo pensaría el peso, ¿no? Según yo, hay peso pluma, peso mosca, peso tarara, ¿no? Depende, si eso también influye en su investigación, eso no lo sé, eso tendrá que decidirlo su compañero, pero son aspectos que cambian, o sea, varían, por eso son variables, pero que son muy importantes considerarlos y tenerlos ubicados para yo poder integrarlos en un instrumento de recolección de información. El que haya decidido Edgardo, ¿de acuerdo a qué? Al enfoque de investigación, porque el enfoque cuantitativo no utiliza los mismos instrumentos de recolección de información que un enfoque cualitativo, ¿eh? O sea, el enfoque cuantitativo generalmente ocupa puro cuestionario solamente, generalmente, ¿no? El enfoque cualitativo ocupa más entrevistas, observaciones, grupos focales, ¿sí? Porque es una forma más cualitativa de encontrar lo que está buscando su compañero con relación a su tema de investigación. ¿Sí? ¿Queda claro, señor Edgardo? ¿Sí? Muchas gracias por su participación. Continuamos entonces. Una variable operacional, la definición conceptual son definiciones construidas específicamente para designar los conceptos de investigación. Aquí la clave en variable operacional es que ustedes sean específicos, ¿sí? Y para ser específicos hay que hacerlo numérico, hay que hacerlo cuantificable, ¿sí? Oiga, Miss, es que mi enfoque de investigación es cualitativo. ¿Puedo operacionalizar las variables? Sí, pero entonces tendrán que ser más detallados en lo que quieren identificar. No medir porque es cualitativo, pero sí identificar. ¿Sí me explicó? Entonces, una definición operacional significa traducir la variable a indicadores, o sea, algo que me dé más información de la variable, sea cualitativa o cuantitativa, y se trata de operaciones y procesos por medir en esas variables, ¿sí? Entonces, si sus variables son cuantitativas, pues las tienen muy, muy claras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Edgardo, nos dijo edad, peso, ¿no? Nos dijo, una variable cualitativa que nos dijo fue amateur o experto. Esa es cualitativa. Entonces ahí me va a tener que explicar Edgardo cuando identifique esas variables qué significa amateur y qué significa experto, porque yo no lo sé. Lo sabrá un boxeador o un coach de boxeo, un árbitro, ¿no? De este deporte. Pero los que no estamos en la investigación no sabemos a qué se refiere con boxeadores amateurs y boxeadores expertos. Entonces, eso lo tendrá que especificar para hacer esta variable operacional desde un punto de vista cualitativo. ¿Sí queda claro? ¿Sale? Ok.
Alejandra, ayúdame a leer, por favor, esta diapositiva. Sí. Una variable discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores, mientras que una variable continua es aquella que puede asumir el número incontable de valores. Ok. Tanto las variables discretas como las continuas son variables estadísticas cuantitativas. Recordemos la clasificación. ¿Vale? Entonces, este tipo de variables les va a ayudar más a los enfoques cuantitativos, pero a los cualitativos les va a quedar más claro qué es una variable y no ocuparlas en su enfoque porque sus enfoques serían cualitativos. Entonces, aguas, si les aparece este tipo de variables, no las utilicen más que para interpretación, ¿sale? Entonces, estas, por ejemplo, estas variables también les van a ayudar a construir mejor su instrumento de recolección de información. Las variables estadísticas pueden ser cualitativas, que son ordinales y nominales, y cuantitativas, que son discretas y continuas. Voy a ver discretas y continuas y les explico qué es ordinal y qué es nominal. Así que mucha atención, por favor. ¿Sale? Las variables ordinales, estas sí las conocen sobre todo cuando les aplican los cuestionarios de evaluación de los servicios académicos, que les piden ordene del 1 al 7, por ejemplo, en orden 1 entendiendo más importante y 7 menos importante, las siguientes características de los servicios de la universidad, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a acomodar en orden de importancia para ustedes cuáles son los servicios más importantes en la universidad, ¿no? Habrá que el de cafetería, que las instalaciones deportivas, estará en los servicios de escolar, los servicios de tutoría, ¿no? Los servicios docentes, y entonces ustedes los van a ordenar de acuerdo a la importancia que representa cada servicio. Esa es una escala ordinal, ¿sale? Y es cualitativa. Este tipo de escalas la van a ocupar mucho los cualitativos para incluirlas en sus instrumentos de recolección de información, ¿sí? Las nominales son muy fáciles, ¿sí? Es nada más, por ejemplo, cuando les preguntan, ¿está usted de acuerdo con que la licenciatura en fisioterapia se valide a nivel internacional? Y les ponen sí o no. Esa es una nominal. Nada más te dicen sí o no, punto. Ni te dicen si estás más de acuerdo, no te dicen si hay algún intervalo específico de medición, no. Nada más te dice sí o no, punto. ¿Sí? Esas son nominales, ¿ok? ¿Qué pasó, Isaac? Dígame. Entonces las ordinales son como que más específicas, son más específicas y las nominales son más generales. No abarca demasiado. Sí, más o menos, ¿sí? Digamos que las ordinales te dan más información del punto de vista de tu muestra o de tu participante, ¿sí? Las nominales nomás te dicen blanco o negro, sí o no, ¿sí? Por ejemplo, si a sus pacientes les quieran preguntar, oiga, ¿cómo se siente? ¿Bien o mal? Te dicen bien o mal. Esa es ¿qué? Nominal. Pero si por el contrario les preguntan, eso hacen mucho los doctores, ¿no? Del 1 al 100, ¿cómo se siente de su grado de enfermedad? No, pues 80. O el dolor, ¿no? Para medir el dolor. Oiga, le voy a inyectar vitamina. Del 1 al 10, ¿cuál es su nivel de dolor cuando le aplica esta inyección? No, doctor, 15. Ah, ok, ese es ¿qué? Ordinal. ¿Sale? Si nada más le pregunta, ¿le duele la vitamina inyectada? ¿Sí o no? ¿Qué va a ser? Nominal. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí, Isaac? ¿Quedó claro? Sí, profesora, gracias. Por nada. Ahora, las cuantitativas, ¿sí? Es las que voy a ver ahorita, son las que voy a ver ahorita. Discretas pueden ser discretas o continuas. Esto lo vieron en estadística básica en la prepa o aquí en la licenciatura si es que llevan una materia de estadística. Está muy fácil, ¿sale? Una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Lizeth, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí. Lizeth, no, Isaac, por favor. Es aquella que puede asumir un número contable de valores. Ejemplos de Exacto. variables cuantitativas discretas: el Ujú. número de hijos de una familia, Ujú, la cantidad de dedos que tienes en la mano, el número de faltas en un partido de fútbol, ujú, el número de personas que llegan a consultorio en una hora, el ujú. número de árboles que hay en un parque, el número Bien. de canales de televisión que tienes en casa, el número de animales en una granja, cantidad de empleados que trabajan en una tienda, Ujú. número de libros vendidos cada mes en Amazon, número de clientes que visitan un supermercado por día.
Gracias, Liz. Entonces, por ejemplo, Liz, en tu investigación, aunque no la haya, nada más imagina, ¿qué tipo de variable continua, perdón, discreta, puedes encontrar de acuerdo a estos ejemplos? Acuérdate, una variable discreta es la que se puede contar. Si se puede contar, ya, es discreta. Pues sería el número de pacientes Ok. de la clínica de rehabilitación. Bien, ¿sí? Esta sería una variable discreta en la investigación de Liz. ¿Sí? Ahora, Miss, es que yo soy cualitativo. Ok, tranquilos, ya sé que la parte numérica les espanta, no sé por qué, si es muy bonita, pero bueno. Soy cualitativa, ¿no puedo meter variables discretas? Sí, claro. Nada más, esa las vas a meter en la interpretación de tus resultados cuando apliques, por ejemplo, ¿qué tal si Liz decide aplicar una entrevista a pacientes de la clínica donde está haciendo su investigación? Entonces, cuando llegue a la conclusión, ¿no? A la interpretación de sus resultados, va a mencionar que la cantidad de pacientes a las que le aplicó la entrevista fueron tal debido a que son los pacientes más afectados por la patología que ella está tratando en su investigación. ¿Ya se fijaron? O sea, yo sí tengo que mencionarlo, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? ¿Sí, Liz? Muchas gracias. Ok, variable continua. ¿Sí? David, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, variable continua. Es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Ejemplos de variables cuantitativas continuas. La estructura de tu mejor amigo, la estatura de tu mejor amigo, perdón, el ancho de una pelota de fútbol, volumen de agua de una piscina, el peso de una persona, la velocidad a la que va un tren, longitud en centímetros de un tenedor, tiempo de demora el delivery de Pizza Hut en entrega de un pedido, el volumen de cerveza de una jarra, peso de las vacas en una granja, tiempo de espera del amor de tu vida, distancia que recorren los autos en una ciudad, velocidad que viaja un avión y el diámetro de una esfera. Gracias. ¿Por qué pusimos de ejemplo el tiempo de espera del amor de su vida? Porque se hace infinito. Cuando están esperando a que llegue su novio o su novia, así de ya la quieren ver, ya lo quieren ver. Entonces se vuelve interminable el tiempo de espera. Entonces, característica de una variable continua es que no tiene fin. O sea que en algún momento tiene una medición infinita. ¿Sí? Puede tomar valores indefinidos. Eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Entonces, las variables, gracias David, ¿las variables cuantitativas discretas pueden tener decimales? Pregúntome yo. Claro que sí, ¿sí? Pueden pesar 10, bueno, 50 kilos y medio, ¿cierto o no? Ajá. El hecho de tener o no decimales no permite diferenciar a una variable discreta de una continua. Ahorita les voy a presentar un videito para que les quede más claro. Nada más tengan mucho cuidado. Es muy común escuchar, por ejemplo, en internet o en alguna fuente no confiable, que una variable presenta decimales, entonces es continua y lo contrario es discreta. No es regla general, ¿eh? Aguas. Esto no tiene nada que ver con las definiciones que vimos. Más bien, apéguense a las definiciones de una variable discreta es la que se puede medir, ¿sí? Y que no podemos seccionar, como lo dijo Liz, número de pacientes, número de faltas, por ejemplo, en la investigación de Edgardo, número de rounds, ¿no? Que tiene un amateur o que aguanta un boxeador amateur con respecto a un experto, etcétera, ¿sí? Y perdón, las continuas son las que pueden tomar valores indefinidos, ¿sí? Perdónenme. Se me secó la garganta. Ok. Entonces voy a mostrarles el video para que les quede más claro. Atención, por favor. Permítame tantito porque no encuentro el link. No sé por qué no se lo puse, pero... Un segundito.
Ok, les comparto pantalla. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar las variables discretas y continuas. En un video anterior habíamos visto que las variables estadísticas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Cualitativas son aquellas que expresan una cualidad o característica y no pueden ser medidas con números. A diferencia de las variables cuantitativas, las cuales se expresan mediante un número e incluso podemos realizar operaciones aritméticas con ellas. Dentro de las variables cuantitativas tenemos dos categorías, las discretas y las continuas, y de ellas vamos a hablar en este video. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que pueden asumir un número contable de valores. Sí, un número contable de valores, como por ejemplo el número de presidentes que han sido elegidos en tu país en el último año. A lo mejor no hubieron elecciones y no se eligió a ningún presidente. A lo mejor hubieron elecciones y eligieron a un presidente. O a lo mejor la cosa estuvo muy movida en el ambiente político y tuvieron que elegir a dos presidentes. Y si colocamos los valores de nuestra variable por aquí, del número de presidentes elegidos en el último año, podemos ver que puede tomar ¿cuántos valores? 1, 2 y 3 valores. Es decir, nuestra variable puede asumir un número contable de valores y por ello es una variable cuantitativa discreta. Diferente es la situación de las variables cuantitativas continuas, las cuales pueden asumir un número incontable de valores, un número incontable de valores, como por ejemplo el peso de las vacas en una granja. De repente hay vacas muy grandes que tienen un peso de 712,131415 kilogramos. De repente hay unas vacas un poquito más flaquitas que tienen un peso de 523,65348413 kilogramos. O de repente hay unas vacas intermedias que tienen un peso de 675,485284 kilogramos. Y de la misma manera podemos colocar aquí en nuestra pizarra diferentes valores de los pesos de las vacas. De repente hay otra vaca por aquí con un peso, digamos, de unos 712,1310 kilogramos. Y de repente otra vaca por aquí con un peso de 511,0203 kilogramos. Y de repente otra vaca por aquí con otro peso. Y de repente otra por aquí. Y de repente otra por aquí. Y 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 entre estas dos de repente hay otro peso de una vaca. Podría llenar mi pizarra de posibles valores de los pesos de las vacas en esta granja. Y nunca terminaría de colocar todos los valores posibles que puede tomar nuestra variable. Por eso, en este caso, estamos ante una variable cuantitativa continua, porque nuestra variable presenta un número incontable de valores. Si es que aún no se entiende, ahora vamos a revisar algunos problemas para que esto se termine de comprender. Abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Allí vas a encontrar una guía con un montón de problemas de variables estadísticas. Tenemos que resolver estos 3 problemas y aquí me piden elegir el tipo de variable en cada caso. Problema número 19. Resultado de tirar 2 dados. Si tiramos 2 dados y a lo mejor nos toca uno en un dado y uno en el otro dado, pues la suma entonces sería 2. Ese sería el resultado. Si nos toca 2 en un dado y 1 en el otro dado, el resultado final sería 3, la suma. De la misma manera podemos obtener 4, 5, 6, 7 y a lo mejor con un poco de suerte obtienes 6 en un dado, 6 en el otro dado y como suma tendríamos al 12. Las variables discretas presentan un número contable de valores, mientras que las variables continuas presentan un número incontable de valores. En este caso, ¿podemos contar todos los valores posibles? Yo creo que sí, vamos a hacerlo. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 valores posibles. Hemos podido contarlos sin ningún problema. Y cuando podemos contar los valores, pues entonces se trata de una variable discreta, porque las discretas presentan un número contable de valores. Muy bien, esa sería la respuesta. Se trata de una variable cuantitativa discreta. Problema número 6. Volumen de agua dentro de una lavadora de 200 litros de capacidad máxima. Interesante. Entonces tenemos una lavadora que tiene como capacidad máxima 200 litros. Así que voy a colocar por aquí una recta de los números reales. A lo mejor la lavadora está vacía y tiene 0 litros de agua. O a lo mejor la lavadora está a capacidad máxima y tiene entonces 200 litros de agua.
¿Qué otros valores posibles de agua podría tener nuestra lavadora? A lo mejor tiene un volumen de 190,1305 litros. O a lo mejor tiene por aquí un volumen de 10,019485 litros. O a lo mejor por aquí un volumen de 100,01099 litros. O a lo mejor por aquí otro volumen, o a lo mejor por aquí otro, o a lo mejor por aquí otro, o entre estos dos otro, y por aquí otro, y por aquí otro, y por aquí otro, y por aquí otro. Y podríamos tomarnos todo el día y nunca terminaríamos de colocar todos los valores posibles de volumen de agua que tendría nuestra lavadora. ¿Podemos contar todos los valores posibles? No hay forma. ¿Sí? De repente alguien dice, no, pero el volumen se mide sin decimales. No, con los instrumentos adecuados podemos llegar a una mayor exactitud midiendo el volumen de agua presente. No hay motivo para redondearlo. No hay ningún motivo para hacer eso. Mientras más exactos los valores, muchísimo mejor. Entonces, ¿podríamos contar todos los valores posibles del volumen de agua? Imposible, ¿verdad? Imposible sería contar todos los valores. Podríamos llenar la pizarra, podríamos demorarnos muchos días y nunca podríamos colocar aquí todos los valores posibles del volumen de agua. Por lo tanto, se trata de un número incontable de valores y estamos aquí ante una variable continua. Muy bien, problema número 4. Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día. Interesante. A lo mejor si es un restaurante grande, pues se han atendido 150 clientes. Si es uno más pequeño, 50 clientes. De repente 100. Pero siempre va a ser una cantidad contable de valores posibles para nuestro restaurante. Sí, a lo mejor dentro de un rango, a lo mejor lo mínimo que se pueden atender son 40 y lo máximo 160. Pero siempre vamos a poder calcular y vamos a poder contar todos los valores posibles de clientes atendidos en un día. Por lo tanto, se trataría de una variable cuantitativa discreta. Ahora, mucha atención porque hay mucha confusión respecto a que si las variables continuas y discretas se diferencian en los decimales. Algunos dicen, si la variable tiene decimales, entonces es discreta. Y si es entera, entonces es continua. No, eso no tiene nada que ver. En ningún momento hemos dicho nada acerca de que si la variable tiene decimales, entonces es discreta. Y si no tienes continua, no. Eso no tiene nada que ver con la definición. Mucho cuidado con eso, porque ahora vamos a colocar un problema donde demostramos que la cantidad de decimales no tiene nada que ver en la definición de variables discretas y continuas. Problema número 20. Se define una variable como la fracción de focos defectuosos en una inspección de 100 focos escogidos aleatoriamente en el almacén de una fábrica. ¿Es una variable discreta o continua? Interesante. Entonces vamos a ir al almacén de nuestra fábrica y si encontramos un foco defectuoso, ¿cuál sería la fracción de focos defectuosos? Se encontró un foco defectuoso de 100. Ojo, es fracción. Uno defectuoso de los 100 que se han inspeccionado al azar, de los 100 escogidos de forma aleatoria. A lo mejor, pues vamos a la fábrica y al almacén y no encontramos ningún defectuoso. Es decir, tendríamos 0 defectuosos de 100. O lo que es lo mismo, 0. Así que en lugar de 0 sobre 100, podemos colocar también el 0. No hay ningún problema. A lo mejor encontramos 2 defectuosos y nuestra variable tomaría el valor de 2 sobre 100. Y si encontramos 99 defectuosos, nuestra variable tomaría el valor de 99 sobre 100. Y si todos están defectuosos en esta muestra de 100, pues nuestra variable tomaría el valor de 100 sobre 100. Viene ahora la pregunta. Tenemos aquí un número contable de valores o un número incontable de valores. ¿Es una variable discreta o continua? ¿Podemos contar? Sí podemos contar. Mira, desde el 1 hasta el 100, aquí tenemos 100 valores. Más el 0, tenemos 101 valores. Ya los contamos sin ningún problema. Por lo tanto, nuestra variable presenta un número contable de valores y se trata de una variable discreta. A pesar de que toma valores de fracción, a pesar de que se puede expresar en decimal, es una variable discreta porque lo de decimal no tiene nada que ver con nuestra definición. ¿Se puede contar todos los valores? ¿Presenta un número contable de valores? Sí, entonces es una variable discreta sin ningún problema. Y claro, no es necesario colocar todos los valores, solamente lo coloqué para que se entienda. Y hasta aquí vamos a llegar por ahora, pero ahora viene un pequeño reto para que puedas practicar en casa y estar listo para tu examen. ¿Dudas, chicos? ¿Ahora sí ya quedó claro? Sí. ¿Sí?
Ahora, es importante que consideren esto porque, repito, en sus instrumentos de recolección de información tendrán que saber incluir qué variables para que puedan encontrar la información que necesitan para su investigación. ¿Vale? Entonces sí es muy, muy importante esto, por favor. Y no se confundan. Ustedes a lo mejor les queda claro, pero a quienes se los apliquen, a veces no entienden las preguntas. Esto es muy frecuente cuando diseñamos instrumentos de recolección de información. Por eso se hace estadística y no se hace matemáticas. Porque la estadística con las fórmulas ajusta los errores de aplicación de un instrumento. Solita, las fórmulas. Entonces, uno de los errores principales es que el entrevistado, por ejemplo, si es cualitativo, no te entienda la pregunta y se equivoque, ¿no? ¿Qué pasó, señor Hernández? ¿Afecta, por ejemplo, que escojamos uno de estos al nivel de confianza de las fórmulas que hicimos ayer? ¿O no? No entiendo su pregunta. A ver, otra vez. O sea, sí que, por ejemplo, que en los ejercicios que nos dejaba de tarea, pues nos daba datos, que eran como, yo lo interpreto como variables. Y ahorita que nos dio este tema, que también son variables, afecta que si es, ¿cómo se llama? Si es, discreta o continua a nivel de confianza, o no afecta. El nivel de confianza solamente se ve afectado por el grado de dispersión de sus datos. O sea, en el que ustedes sepan, por ejemplo, yo les decía, no tengan control al 100% de la cantidad de información que están trabajando en su investigación, o sea, que sea muchísima información, que no se den abasto para integrarla en su investigación, esa es una. Y otra, por ejemplo, que el comportamiento de sus datos o de sus observaciones en la investigación sea muy variable, que no se maneje un mismo comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, que de repente sus pacientes y su tema de estudio tiene que ver con cierta patología, que no siempre presenten los mismos síntomas de dicha patología, que sean síntomas así muy raros, que no les permita a ustedes entender realmente cuál es la patología y por lo tanto recomendar una fisioterapia adecuada. Ahí es cuando el grado de confianza se reduce en la investigación, porque no hay mucho control sobre el fenómeno de estudio. Por eso el grado de confianza, si se meten a los libros de estadística, van a encontrar que para determinarlo estadísticamente hay que saber varianza y desviación estándar de tus datos. Pero si ustedes no se meten en esta parte, porque no tienen tiempo o cuestiones de técnicas de estadística, saben, los estoy explicando de qué depende el grado de confianza. Y por eso yo les dije en los ejercicios que los grados de confianza más utilizados en investigaciones de licenciatura, que no tienen mucha experiencia en investigación, son del 70 hasta el 85% máximo. ¿Sí? Porque son los grados de confianza que más se detectan cuando estamos empezando a investigar por lo mismo de este tipo de variaciones en los datos. ¿Sí me expliqué, señor? ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Creo que no. Viviana, cámara, por favor. Voy a seguir compartiéndoles la presentación. Entonces, ya que tenemos claro lo que son las variables de investigación, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los instrumentos o las técnicas de recolección de datos, ¿ok? Jocelyn, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, bueno, observo. Son estrategias que sigue el investigador para recolectar la información. Su aplicación depende directamente del tipo de estudio que se desarrolle. Las más usadas son la observación, la entrevista, la encuesta o cuestionario. Gracias. ¿Sí? Entonces, yo les acabo de decir, y también se los dije en otras clases, si no, acuérdense y anótenlo para que se les quede y no se les olvide. Para enfoques cuantitativos, quienes hayan elegido este enfoque porque su tema de investigación y su problema junto con sus objetivos así lo ameritan, no porque a ustedes no les guste hacer números, Por favor, reitero esta parte porque si no se van a equivocar en toda la investigación
Y cuando expongan protocolo al final y esté la doctora Erika, la maestra Sandy o la maestra Martita, los van a cachar que eligieron un enfoque cualitativo por conveniencia, no porque el tema o el problema sea el que lo amerite. Entonces, ahí se los dejo, conste que hice la aclaración. Entonces, para enfoques cuantitativos, lo que más se utiliza son cuestionarios, ¿sí? O sea, los que todos conocemos por, a ver, está de acuerdo con tarara, ¿no? Y les dan las respuestas para que ustedes los respondan, ¿sí? Esos son cuestionarios, ¿ok? Para enfoques cualitativos, que son los enfoques que la mayoría del grupo eligió, se utilizan más técnicas como la observación, la entrevista, grupos focales y lo que les acabo de decir, ¿sale? Son más utilizados porque de esta forma ustedes pueden hacer más interpretaciones cualitativas que si solo aplican un cuestionario, ¿sí? Entonces, el instrumento de recolección de información se define como el espacio dedicado a justificar cuál ha sido la técnica utilizada para recolectar la información en su investigación. Tiene que definirme, bueno, a mí no, sino en el capítulo correspondiente, ¿por qué eligieron cuestionario? O sea, esto es algo que he detectado en diferentes investigaciones de diferentes universidades, de diferentes personas, que cada capítulo de la investigación, cada capítulo tiene que llevar cierto tipo de justificación de por qué eligieron cada cosa. O sea, en la parte del problema, acuérdense que el planteamiento incluye una pequeña justificación de por qué se quiere resolver el problema. ¿Están de acuerdo? Cuando vimos lo que son objetivos de investigación, también se les hizo la invitación en que explicaran por qué querían aclarar esos objetivos de investigación, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, cada capítulo, cada sección de una investigación debe de justificarse. Entonces, ya que estemos aquí en instrumento de recolección de información, no solamente van a diseñar un cuestionario o diseñar la entrevista, no. Tienen que explicar también, tanto teóricamente como aplicada a su investigación, por qué decidieron elegir un cuestionario, una entrevista o bla, 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 bla. ¿Sí? Eso es muy importante, porque por eso justamente son capítulos de tesis. Si no fuera nada más entregar la pura matriz de congruencia y ya, ¿están de acuerdo? Hay que darle cuerpo a toda una investigación y ese cuerpo está integrado por las justificaciones de cada sección. ¿Sí queda clara esta parte o más o menos? ¿Sí? ¿Sale? Ok, entonces, bueno, antes de pasar a eso, vamos a que ustedes vayan ejercitando, porque la próxima semana la siguiente tarea será que entreguen un borrador de instrumento de recolección de información, ¿sale? O sea, me van a entregar en la tarea en Canvas, ok, este es mi instrumento propuesto porque bla, 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 según el autor tal, 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 y de acuerdo al enfoque de investigación analizada, entonces se propone que sea cuestionario, ¿no? Y está el formato del cuestionario sería, y ya, las preguntas, ¿ok? Ahora, un cuestionario, ¿sí? Tiene que ser lo más concreto posible. Máximo 10 preguntas y no preguntas abiertas. O preguntas ordinales o preguntas sí o no, ¿sí? O preguntas de respuesta corta, ¿sí? Preguntas abiertas las pueden incluir, pero una solamente, máximo, y al final. ¿Por qué? Porque nada más piensen en ustedes mismos cuando les piden contestar un examen de preguntas abiertas. ¿Cómo se sienten y lo contestan? ¿Sí? O cuando les aplican un cuestionario de puras preguntas abiertas. La mayoría las contesta a medias o las contesta falsamente o no las contestan. Por eso, este tipo de preguntas sesgan mucho la información en un cuestionario. Entonces, en la entrevista no, porque en la entrevista ustedes la van a aplicar de forma oral. Entonces, sí pueden hacerlo de manera abierta. Pero el cuestionario tiene que ser preguntas cerradas, nada más. Y si van a incluir una pregunta abierta, es al final y delimitando la extensión de palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponen al final, ¿por qué usted elegiría los servicios de la licenciada Garduño cuando tome una fisioterapia? No extienda su respuesta más de 20 palabras, así, para que el que conteste esa pregunta no ponga ahí hasta la Constitución Mexicana completa porque es mucha información, ¿sale? Porque de eso depende que ustedes, ya que hayan aplicado su instrumento, les sea más fácil codificarlo.
Si ustedes dejan puras preguntas abiertas, imagínense el grado de dificultad para codificar cada pregunta diferente abierta que les den. En cambio, si la cierran, nada más van a tener que identificar número de respuestas de tal o cual pregunta o de tal o cual variable y hacer agrupaciones, interpretar y ya. Por eso se hacen las recomendaciones de preguntas de tipo cerradas. Aquí, en las aplicaciones de instrumentos de recolección de información cualitativa, es cuando yo les dije que no siempre es tan bueno, no siempre es tan fácil, más fácil, elegir enfoques cualitativos. Todo lo contrario. Los cualitativos sí tienen que haber puras preguntas abiertas, y entonces ahí sí es cuando van a tener que encontrar la mejor técnica de procesamiento de datos cualitativos. ¿Sí? Porque cada pregunta, por ejemplo, en una entrevista, más si tu muestra es de 10 personas, por ejemplo, vámonos a una muestra chiquita cualitativa, 10 personas nada más. ¿Cómo piensa cada persona de cada pregunta diferente? Entonces, van a tener que interpretar una por una, porque es cualitativo y aparte es pregunta abierta. Y en el cuestionario no, en el cuestionario son puras cerradas y nada más codificas cuántas veces te contestaron de qué cosa y ya. Pero bueno, ¿sí? Entonces, repito, eso depende de su tema, su problema y sus objetivos, que hayan elegido el enfoque correcto y por lo tanto el instrumento correcto de recolección de información. ¿Sale? Todo esto que estoy diciendo lo van a justificar en su exposición de protocolo ante un sínodo simulado integrado por profesores de su licenciatura. ¿Sale? Para que se vayan preparando mentalmente de qué van a exponer. Todos al final del curso. ¿Sale? Esta exposición la vamos a trabajar antes, claro, para que ese día ya estén súper preparados para su exposición de protocolo. ¿Sale? Entonces, ahorita lo que van a hacer, por favor, es trabajar en su instrumento de recolección de información, armando sus preguntitas o sus elementos aplicados al cuestionario o a la entrevista, no sé, dependiendo de su enfoque de investigación. Traten de ser muy claros, ¿sí? Yo creo que en la próxima semana que se los deje de tarea, pueden practicar con su mamá, con su papá, con sus hermanos, a ver, oye, te voy a aplicar este instrumento, o este cuestionario, o esta entrevista, ¿no? Y vean si entienden las preguntas, si les contestan lo que ustedes quieren preguntar, porque luego contestan otra cosa que ni al caso. Bueno, entonces hay que cambiar ahí el cuestionario o la entrevista. ¿Sí me explico? Entonces, a trabajar, por favor. Si va a ser entrevista, necesitan trabajar al menos 10 preguntas o 10 reactivos de cualquier instrumento. Sea entrevista, sea cuestionario, sea observación, guía de observación, mínimo 10 cosas a observar en sus objetos o sujetos de estudio. ¿Sí queda clara la instrucción? Dígame, Víctor. Por ejemplo, en mi instrumento de investigación, que va a ser una entrevista, se tiene que hacer una pregunta sobre su nombre o sobre su edad, o No. eso no es relevante. Depende del tema. Por ejemplo, hay temas que sí necesitan saber, por ejemplo, el de Edgardo, sí necesita saber el peso de las personas, ¿no? Es una variable que sí utiliza él en la investigación. Pero, por ejemplo, variables se llaman demográficas, como el nombre, la edad, por ejemplo, las actividades o qué está haciendo, dónde trabaja la persona a la que le van a aplicar la entrevista. Si no es variable que ustedes utilicen en su investigación, no se pregunta, porque eso sesga al que les contesta, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando les aplican un cuestionario sobre SIDA, ¿no? Que les preguntan nombre, número de parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, aunque sí es necesario saber estos datos demográficos, si los pones al principio, sesgan el cuestionario, porque la persona que se lo aplica se siente intimidada, ¿no? Porque es un tema muy sensible. Entonces, aquí mucho ojo. Datos demográficos en un cuestionario cuantitativo se van al final, no al principio. Al final, porque si no sesgan la respuesta de la persona. Porque van a decir, me van a dar mi nombre y van a dar mi teléfono, ¿y para qué lo quieren? Entonces, no, eso sesga la respuesta. Sesgo significa contaminación de información. Entonces, si van a hacer cuestionario, van a tener que ocupar datos demográficos del cuestionado al final, ¿sale? Si no lo necesitan, no lo pongan, ¿ok? Entrevista también, si no lo necesitan para su investigación, para interpretar algo sobre su investigación, no lo pongan, ¿sí? ¿Queda claro esta parte? ¿Ok? Bueno.
¿Quedó clara la instrucción que van a trabajar ahorita sobre su instrumento de recolección de información? ¿Valeria? ¿Sí? Es que está como... No sé si Valeria esté bloqueada de internet, que no veo si sí o si no, pero bueno. Entonces, a trabajar, ¿no pueden apagar cámara, por favor? ¿Qué pasó, Isaac? Profesora, por ejemplo, como dijo que la entrevista, si no mal recuerdo, puede, o sea, de las que hemos hecho antes, bueno, en otros trabajos, se inicia desde la presentación desde el alumno, ¿verdad? ¿O solamente quiere que coloquemos las preguntas? Normalmente, ahorita nada más trabajen sus preguntas, porque la próxima semana les voy a explicar cuáles son las partes, por ejemplo, de introducción, de presentación, para que no lleguen luego así de, le voy a hacer una entrevista. No. O sea, todo instrumento de recolección de información tiene 3 partes principales: introducción, cuerpo y cierre de un instrumento, ¿sí? Entonces, sí habrá que establecer ahí en la entrevista que es un proyecto académico que trata sobre tal tema y que les vamos a agradecer su participación para que relajen al entrevistado y les conteste de buena intención, ¿no? Porque si nada más llegan y se las aplica, pues obviamente van a generar ahí un poco de controversia, ¿no? Sí tiene que llevar una sección introductoria. Pero ahorita quiero que se enfoquen en las preguntas para yo verificar cómo están aterrizándolas con su tema, su objetivo y su problema de investigación. ¿Sí queda claro? Gracias. ¿Ok? Bueno, de nada. ¿Dudas, Viviana? ¿No? Ok. A trabajar, por favor, entonces.
Ok, empezamos a compartir lo que llevan. Adelante, señorita Ramírez, por favor. ¿Sí me escuchó? Uy, creo que ya se salió. Perfecto. Por favor, Gama, adelante con su instrumento. Va. Va. ¿Va a compartir pantalla o...? Sí, ya vi que sí. Ok. Voy poquitas, pero... A ver, antes de que lo analicemos, coménteme, ¿cuál es su tema de investigación? Es prevalencia de bruxismo en estudiantes del Centro Universitario Siglo XXI. Prevalencia de bruxismo en los estudiantes de... Ok, bueno. ¿Cuál es su problema por resolver de investigación? Uno, ver los factores predisponentes al bruxismo. Otro es conocer los efectos, eran los agentes físicos más apropiados para tratar esta patología. Ajá. Otro es identificar cuáles son las pautas para el diagnóstico del bruxismo. Ajá. Y por último, ¿cuál es su tratamiento? Esos son los objetivos, no el problema, abusado. El problema es la situación que se resolverá una vez que usted termine su investigación. Yo pudiera pensar tal vez que la situación, conflicto, es que no está correctamente tratado el bruxismo en estudiantes o en personas de la edad de los estudiantes universitarios. En general, usted ha detectado que ese es un contratiempo, ¿no? En fisioterapia. No se ha dado el tratamiento adecuado. Ese es el problema. Entonces, cuando usted termine la investigación, primero Dios, se podrá resolver este problema, identificando factores, bla, bla. Ahora, ¿cuál es el enfoque de investigación? Cuantitativo. Ok, bien, ¿sí? Fíjense cómo sí está cuadrando o siendo congruente, por eso le pregunté desde el principio a Gama, su tema, y me voy por las principales partes, que fueron problema, objetivos y demás, y luego ya le pregunté enfoque. Yo estoy de acuerdo con el enfoque de Gamaliel porque justamente es la identificación numérica o cuantificable de los factores, los tipos de fisioterapia, todo lo que nos dijo ahorita. Entonces, si es correcto el enfoque que eligió, por lo tanto, él elige cuestionario que también es congruente con el objetivo, el tema, el problema y el enfoque. ¿Ya vieron? Desde así se tiene que estructurar la justificación del instrumento. Entonces, la próxima semana Gamaliel tendrá que, además de incluir el instrumento propuesto, también incluir por qué se eligió este instrumento, mencionando que de acuerdo al tema, que es bla, 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 los objetivos, todo lo que yo le pregunté antes de profundizar en el instrumento, ¿sí? Esa es la sección que van a justificar de su instrumento, ¿sí? Entonces, ahora sí, vámonos con las preguntas de el instrumento de Gamaliel, ¿ok? A ver, dice la primera, del 1 al 5, siendo 5 el más bajo, ¿cuál es tu nivel de estrés? Fíjense bien, vayan anotando o vayan aprendiendo esta parte. Jamás de los jamases se tutea en la redacción, ya sea de un cuestionario o de una entrevista, nunca, por más jóvenes que sean sus unidades muestrales, porque protocolariamente y de diseño de instrumentos no se debe de tutear a la persona. Entonces, del 1 al 5, siendo 5 el más alto, ¿cuál es su nivel de estrés? ¿Nivel de estrés en general o nivel de estrés cuando me subo a la rueda de la fortuna? ¿O qué onda? Acuérdense de ser operacionales. Y más si es cuantitativo, ¿eh? Ok. Dice Gamaliel, ¿cuál es su nivel de estrés académico? ¿Sí? No todas las personas entienden que académico se refiere a el hecho de estar cursando una licenciatura. Puede ser, no, pues académico es cuando yo estudié la primaria, híjole, la maestra Lupita era una maldita y siempre me tenía estresadísima.
Entonces, académico, ¿a qué se refiere? ¿Ya vieron? Tienen que ser operacionales. ¿Sí? En la universidad, ¿qué? Al estar en exámenes, al estar en clases, al entregar proyectos, ¿o qué? ¿Ya viste? Más operacional. Ay, no, mis, pues entonces voy a tener, sí, tienen que ser más operacionales para que sea más fácil encontrar lo que quieren encontrar. Siempre y cuando se relacione, repito, con su tema, sus problemas, sus objetivos. ¿Sí? ¿Cuál es su nivel de estrés en la universidad al estar en el periodo de exámenes? Ok. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, tendría que agregar también si son parciales o finales, pero bueno, ya vamos a dejarlo en exámenes, ¿no? Bueno, esa es su primera pregunta, ¿ok? Entonces, aquí es importante que cuando ocupen escalas ordinales, bueno, ordinales no tanto, pero por ejemplo de intervalo, que son, o de Likert, que son las que conocen, las que siempre les aplican en los cuestionarios de la universidad, por ejemplo, les ponen del 1 al 7, del 1 al 5, ¿no? Una pregunta, esos son Likert, ajá, o de intervalo. Entonces, cuando son escalas de este tipo, entonces las opciones tienen que ser impares. 3, 5, 7, 9, pero nunca pares. ¿Por qué? Fíjense bien. Esas son escalas, se llaman escalas de medición. La escala que está ocupando aquí Gamaliel en la primera pregunta es ordinal. Entonces así pueden ser pares, 10, 15, 20, ¿no? Pero cuando son Likert, escala Likert o escala de intervalo, las opciones son solo impares. ¿Por qué? Para que la escala esté balanceada, se llama así en investigación. ¿Cómo es una escala balanceada? Por ejemplo, cuando ustedes les preguntan, ¿cómo se siente actualmente con respecto a la investigación de grado que está realizando? Y entonces en el 1 le ponen totalmente o muy incómodo o muy incómoda. Y en el último número, por ejemplo, 5, le ponen extremadamente cómoda. Ahí está balanceada la escala. Si le pusieran, por ejemplo, en el 1, incómoda, y en la escala, en el último número 5, le pusieran extremadamente cómoda, ¿sí? Ahí no estaría balanceada porque está más cargada que al grado de incomodidad en el 1. ¿Ya vieron? ¿Sí? O sea, lo mismo que ponen en el grado de positivo, lo ponen en el grado negativo, porque si no, no está balanceada la escala de medición y ahí la información que recaben está incorrecta. ¿Sí me expliqué aquí o no? ¿Sí? Entonces, si de un lado le ponen muy de acuerdo, del otro lado, negativo, le van a poner muy en desacuerdo. ¿Sí? Para que esté balanceada. Cuando se trata de escalas, repito, de tipo intervalo o Likert, del 1 al 7, del 1 al 5, bla, bla, bla. ¿Ok? Luego dice Gamaliel, ¿duermes entre 6 a 8 horas diarias? Bueno, de entrada, no tutear, entonces duerme. A ver, ahí está usted dándole la respuesta, está sesgando la respuesta. Más bien, ¿cuál es el intervalo de horas durante las cuales usted dormita profundamente, ¿no? Yo creo, porque no es lo mismo realmente dormir que medio dormir. No sé qué grado de somnolencia le interesa a usted. ¿Sí? Ahí tiene que identificarlo de acuerdo a su investigación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el intervalo de horas que usted dormita? Y le dan opciones para que si no la dejan abierta, ¿eh? Si la dejan así es abierta y acuérdense de no ocupar abiertas. ¿Cuáles son los intervalos de hora generalmente que duerme una persona? Ah, pues me voy a mi información secundaria, o sea, de expertos, no sé, de algún experto que estudia el sueño en las personas, y ya de ahí se hacen una idea de qué opciones poner en esa pregunta. ¿Ya vieron? O sea, todo siempre tiene que estar fundamentado teóricamente, todo, no nada más así de, no, pues de 2 a 4 horas más o menos, no, no, no. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿El duende de los sueños o usted se lo está imaginando? Si lo dijo el duende de los sueños, perfecto, es un experto en sueños, entonces lo puedo poner. ¿Sí? No se vale inventar, por eso ya tienen información recabada secundaria, apóyense en esa. ¿Sí me explicó? ¿Vale? Ok. Muchas gracias, Gama. Sígale trabajando. Revise las demás para que estén igual. ¿Sí? Vamos a continuar con otra persona, por favor. ¿Ok? Tani, Muchas adelante, gracias. corazón. De nada. Por favor, Tani. Ok, los Solo llevo únicos. 4.
Está bien, no importa. Vamos empezando. ¿Cuál es su tema de investigación, Tani? Es de rosácea. La aplicación de nieve carbónica en el tratamiento para rosácea. Ah, sí, cierto, la nieve. Ok. ¿Cuál es el problema que vamos a resolver una vez que termine la investigación, Tani? La efectividad de la aplicación de la nieve carbónica. No, corazón. Eso no es eso es lo que va a alcanzar, lo que va a determinar. El problema que se va a resolver cuando usted termine la investigación. O sea, ¿cuál es lo que detonó que usted hablara sobre la aplicación de nieve tururú? Pues si lo podemos aplicar nosotros, ¿no? O sea, como oficio, ¿o no? No, corazón. A ver, es que yo no sé esa parte porque yo no, pues ahora sí que, si me dices nieve, se me ocurre la nieve de flor de nata, ¿ok? Pero me imagino que esa es una técnica fisioterapéutica, ¿no? Ajá. Okay. ¿Esa técnica para qué se ocupa? ¿Para qué malestar o para qué situación fisiológica? Es una exfoliación química y bueno, pues elimina células muertas y pues da un mejor aspecto a la piel. Ok, entonces me imagino que usted tiene contacto con alguna clínica de belleza en donde han detectado que las pacientes de esa clínica presentan problemas dermatológicos y que una opción buena sería la nieve carbónica. ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¿Podría ser? Ok, ese es el problema. El problema es que las pacientes de esa clínica X, por ejemplo, están presentando muchos problemas dermatológicos que a pesar de todos los tratamientos que da la clínica no se les corrigen. Entonces tú como fisioterapéutica dices, existe otro tratamiento que utiliza la nieve carbónica. A ver, vamos a probar ahora con esta técnica si los problemas dermatológicos de los pacientes en esa clínica de belleza se solucionan mejor. Ahí está, pero el problema primero fue que actualmente esos pacientes no se les trata correctamente o no ha funcionado las técnicas dermatológicas que aplican cotidianamente. Entonces, tu propuesta es que ahora utilicen nieve carbónica. ¿Ya viste? Sí. Okay. Sí. Ya. Teniendo claro el problema, ¿qué es lo que quieres? Ahora sí, dime, ¿cuál es tu objetivo principal o el objetivo general de investigación? Ay, no me acuerdo. Sí, el que Por eso, pusimos, ¿no? Sí, exacto. No se preocupen, mire, una recomendación, chicos, para que no nos pase como a Tani ahorita, siempre tengan a la mano su matriz de congruencia metodológica. Acuérdense, ese es su acordeón en cada avance, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tu objetivo general, Tani, sea determinar si el uso de la técnica fisioterapéutica dermatológica de la nieve carbónica es la mejor para solucionar los problemas de acné en los pacientes de la clínica Z, ubicada en Toluca, Estado de México, durante el año 2021. Ese es mi objetivo general. Para la determinación o la decisión de comprar esta técnica dermatológica y utilizarla y definidamente en dicha institución. Ahí está mi objetivo general. Incluye el verbo en infinitivo, la idea que quiero encontrar y el para qué. Acuérdense de siempre las partes del objetivo, ¿sí? Ese es tu objetivo, corazón, ¿ok? ¿Cuál sería tu enfoque? ¿Quali o cuanti? Quali. ¿Por qué sería quali y no cuanti? Porque son datos no muy específicos y que son datos subjetivos. O sea que tú nada más quieres saber si va a funcionar o no. No quieres saber Ajá, el porque no en todos los de... pacientes Ajá, va a ok, actuar eso, igual. bien, bien, Tani, ¿sí? O sea, Tani dice, miren, o sea, numéricamente no le puedo decir si va a funcionar o no. Yo nada más quiero saber si cuando la utilicen, los pacientes se van a sentir más, no sé, menos inflamados de la piel o más limpios del cutis o no sé, ¿sale? Pero son situaciones que más subjetivas, como lo dijo esta Tani, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí es correcto el enfoque que utilizó, cualitativo. Entonces, si su enfoque fue cualitativo, Tani, entonces, ¿cuál es tu instrumento? Tani dice, entrevista. Perfecto. Hay otros cualitativos, ¿eh? Nada más se casen con la entrevista. Hay grupos focales, hay observación, ¿sí? Pero bueno, Tani decidió entrevista. Ok, las preguntas de la entrevista dice, ahí me falta una... ¿Es pregunta o es afirmación, corazón? Porque si es pregunta, me falta signo de interrogación, ¿no? Ah, sí, todavía no les pongo. Ok. Bueno, aguas. Todo eso es muy, muy importante, chicos.
Es que luego nos comemos, cuando estamos haciendo las partes de la investigación, nos comemos acentos, signos de interrogación, bla, bla, bla. Tengan mucho cuidado. Entonces, la pregunta primera de su entrevista dice, ¿ha sido diagnosticado por un médico declarativo? ¿Cómo que declarativo? O sea, ¿formal u oficial? ¿O a qué se refiere? Sí, porque luego a veces nosotros creemos que tenemos tal enfermedad y pues no. Ok, pero es que usted está preguntando si el paciente o la persona a la que está aplicando la entrevista ha sido diagnosticado por un médico declarativo. ¿Se refiere a que es un médico titulado, médico general, médico especialista o cómo? Ah, pues entonces lo tendría que poner por un dermatólogo, ¿no? Eso es Porque lo sí. que no sé. Porque así, si me lo preguntas, por eso me surgió la duda. La misma duda que me surgió, le va a surgir a otra persona que se lo apliques. ¿Sí me explicó? Por eso tienen que ser muy claritos en las preguntas de su instrumento. Como le dije a Gamaliel también, hasta en el método cualitativo, bueno, en su caso fue cuantitativo, fue más fácil, ¿no? Porque nada más estableció números, pero en los cualitativos igualmente tienen que ser muy operacionales en lo que quieren encontrar en cada pregunta. Pero si tú lo dejas así, pues de entrada no te entiendo que es un médico declarativo. Entonces, más bien se más especifica tratado por un dermatólogo o por un médico especializado en técnicas dermatológicas o cómo, ¿sí? O sea, ser más clara, ¿vale? Obviamente las preguntas, sí, en la entrevista sí tienen que ser abiertas, pero ustedes pueden conducir la entrevista de tal forma que se cierren un poquito las respuestas. ¿Cómo las conducen para evitar esta apertura tan general de las respuestas? Nada más menciónele, ¿no? Por ejemplo, hay como la entrevista ustedes la aplican, no se la van a entregar de forma escrita a la persona o al gerente, lo que sea. Ustedes la van a leer, sí háganle la especificación, ¿no? De que nada más le voy a pedir que sea muy breve en sus respuestas porque para cuidar su tiempo y, o sea, ¿sí me explico? O sea, es como más flexible, para que no se les platiquen ahí su vida, porque luego hay personas que en una entrevista se sueltan, ¿no? Así de, no, y cuando yo era chiquito, pues la primera infección de piel que tuve, no, eso no interesa, nada más vayan ustedes conduciendo la entrevista de tal forma en que las respuestas se cierren a lo que quieren saber principalmente, ¿sí? ¿Sale? Si quieren, para que no lo hagan pregunta por pregunta, antes de la entrevista, díganle a la persona, mire, nada más sí le voy a solicitar que sea muy breve en sus respuestas, pero concreto o concreta para que la investigación se enriquezca de una mejor forma y además se aproveche el tiempo y no le quitamos más pendientes o no sé. ¿Sí me explico? ¿Ok? ¿Sale? Sí, Estefi, no se preocupe. ¿Sí quedó clarito, Tani, más o menos o no? Sí, está bien. Bueno, ok. Entonces, ya se fue Fanny, no, pues ya se podía ir. Si quieres, ya déjale de compartir, corazón, vamos a cerrar por hoy la sesión. Vayan, fíjense cómo no, ya vieron que no es tan fácil armar ni el cuestionario ni las preguntas. O sea, hay que hacerlo con cuidadito, muy claro, para que recaben la información que sí necesitan. No nada más para cumplir con la entrega, no. Hagan lo que necesitan, preguntan lo que quieran realmente saber. Ajá, y pregúntenlo claramente, por favor. ¿Sí? Señorita Daniela Ramírez, ¿tiene problemas de conexión? Sí, no sé si ya me escuché bien. Ahorita ya es que le pregunté hace rato y se salió de la sesión, no sé si fue porque tenía problemas o por alguna otra cuestión. Sí. Cuando les pase eso, porfa, no sean malitos, avísenme o con alguien más, mándale un correo, un WhatsApp para que esa persona me avise, ¿no? Porfa, para que no haya malos entendidos, nada más, ¿no? Entonces vamos a dejarle hasta aquí, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Gracias por todo. Bye.